¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Arturo Montes y te doy la bienvenida a otro episodio más. Creo que como personas no somos un producto terminado, por lo que soy consciente de que podemos mejorar aunque sea un 1% a diario, y a través de este podcast, de este medio, espero te compartiré algunas herramientas o reflexiones para que puedas lograrlo. Y bueno, comenzamos. Al momento del que estoy grabando esto, no solo como país que es México, sino también como el mundo estamos viviendo en una situación de incertidumbre, de miedo, incluso de pánico. Estamos bajo una situación o un evento histórico, al menos es algo que mis padres nunca habían vivido y es algo que sin duda se lo contaré a mis hijos. Y bueno, en mis episodios anteriores usualmente comparto alguna reflexión o herramientas, pero en este episodio les compartiré acerca sobre una idea que me llamó mucho la atención al momento de que estaba leyendo un libro y manejaba el término del terrorismo, y al momento de que iba desarrollando el tema se me hizo muy curioso cómo algunos datos, algunas ideas se asemejan mucho a lo que se está viviendo con el tema del coronavirus. Ya analizando algunos datos, estaba viendo que solamente de las muertes por terrorismo a partir del atentado en las Torres Gemelas del 2001 se registraron desde ese entonces 50 muertes en el Reino Unido, 7 muertes en China y 25.000 personas en todo el mundo. Consideremos que estos números, estos 25.000, son en países del Medio Oriente como los Pakistán, Afganistán, Irán. Y ahora analicemos algunos datos de número de muertes de accidentes de tráfico tan solo anualmente. En Europa se registran 80.000 personas, en Norteamérica son 40.000, en China son 270.000 y en todo el mundo se registra una cantidad de 1.5 millones en todo el mundo. O sea, es una cantidad enorme. Ahora veamos los números de muerte anual por diabetes, que se registran 3.5 millones de personas. Y si te parece poco, se registran que por contaminación atmosférica son el doble, o sea, 7 millones de personas. Si consideramos el número de muertes por terrorismo en comparación con estos otros factores, es un porcentaje ínfimo. Entonces se me hizo muy curioso las muertes que se registran actualmente por el coronavirus, que de hecho al momento que estoy grabando se acaba de registrar la primera muerte en México, pero analizando países en la cual la situación es un poco más complicada, bueno, un poco o más complicada, que es Italia, en China, Francia, en algunos países de Europa, vemos que las muertes no ascienden a lo mejor ahorita todavía. Y bien, a pesar de que es un porcentaje muy pequeño o muy bajo, no signifique que lo dejemos a un lado, que no importe o que no hagamos nada al respecto. Claro que importa, digo, son personas que a fin de cuentas son como tú y yo, tenían una familia, amigos, a lo mejor ya eran padres o tenían a alguien quien los esperara en casa. Y al igual que las muertes por el coronavirus, obviamente son lamentables las pérdidas, pero me llama mucho la atención cómo se está viviendo, sobre todo en grupos de WhatsApp, con la familia, con amigos, en redes sociales, sobre todo Twitter, que es de las que más manejo. Es increíble la cantidad de mensajes de miedo y confusión que provocan tan solo mayor pánico en la gente. Considerando que es un hecho histórico en el cual no tenemos precedentes, al menos a corto plazo, o la mayoría de gente que está viviendo esto es nuevo para ellos, entiendo obviamente que la incertidumbre cause cierto caos, pero creo que es algo exagerado. No por las medidas de prevención, para nada.
yo estoy muy de acuerdo en que tenemos que ser precavidos para cuidar no tanto a nosotros los jóvenes sino para la gente adulta, la gente que es más propensa a que si se contagia pueda no pasar en malos síntomas, sino que puede hacer algo lamentable. Lo que sí no me parece o no estoy de acuerdo es toda la información que no se puede ni siquiera decir si es cierta o falsa, que la gente comienza a compartirlo como si fuera una verdad absoluta. Me han llegado mensajes desde conspiración gubernamental hasta que casi que los Illuminatis crearon el virus. Entonces encuentras información totalmente disparatada y puede que alguna versión sea correcta, digo, pero si además existen otras 20, ¿cómo hay manera de saberlo? No hay manera ni siquiera de comprobarlo ni tampoco de descartarlo. Entonces me es impresionante toda la información que llega, que comparten sin siquiera tener criterio de lo que están haciendo. Entonces, al leer cómo los periodistas lidiaban con la información sobre el terrorismo, me pareció una excelente idea de que se pueda hacer lo mismo. Entonces me pareció una buena comparación de cómo los medios de publicidad deberían lidiar con el tema del terrorismo. Creo que es muy, muy válido y se podría aplicar actualmente a lo que es el coronavirus. Hay algunos puntos en los que me llamaron bastante la atención que creo que son muy rescatables, como los medios de comunicación han de mantener el asunto en perspectiva y evitar la histeria. El teatro de terror no puede tener éxito sin publicidad. Ahorita ya cualquier cuenta de Twitter o de Facebook tiene el poder de poner lo que quiera sin siquiera citar o referenciar su información. Pero ¿qué es lo que le da el poder? Lo que le da el poder es todavía las personas sin darse cuenta lo están compartiendo, retuiteando y solo crean una difusión de información errónea. Otro punto es que esta publicidad abunda porque se vende mejor, más que los tratos de diabetes y contaminación. Como existen muchos motivos de muerte mayores por mucho, y sin embargo no se les da esa publicidad como se le está dando ahora al coronavirus. Y repito, estoy totalmente a favor de la prevención, sin embargo sí me causa mucha incongruencia cómo se maneja todo este manejo de información. Y claro, es obviamente que actualmente es el tema del momento, es el tema que genera clics, que genera retweets, y obviamente van a estar difundiendo a como dé lugar información ya sea errónea o bueno, en el mejor de los casos que fuera correcta. Y otro punto que se me hizo muy 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 importante, lo citaré, sin embargo para la palabra terrorismo lo cambiaré por coronavirus, y creo que queda muy coherente y muy aplicable para la situación. Y cito: si permitimos que nuestra imaginación caiga presa del tema del coronavirus y después reaccionamos de manera exagerada ante nuestros propios temores, el coronavirus o el terror del coronavirus triunfará. Si liberamos nuestra imaginación de este tema y reaccionamos de una manera equilibrada y fría, el pánico o el terrorismo del coronavirus fracasará. Actualmente los medios de difusión son totalmente libres. Ahora todos tenemos esa responsabilidad moral de ser muy conscientes con la información que compartimos y que leemos. Nosotros no podemos dejar que las cuentas sigan compartiendo o difundiendo información falsa o información sensacionalista que solo quiere generar clics. Pero sí podemos hacer algo al respecto, podemos administrar mejor qué cuentas seguimos, a quién seguimos y qué información le vamos a hacer caso. En lo personal, yo sugiero que sigamos las indicaciones de la Organización Mundial de Salud, continuamos con nuestra prevención, con los protocolos de salud, acatemos las órdenes
Si es necesario quedarse en casa, nos quedamos en casa. Y las indicaciones que sean necesarias. Y sobre todo, quedar muy al margen de la información que consumimos. Yo sugeriría que evites lo más que se pueda ese tema, o sea, de verdad, ya sea en Twitter o con los grupos de Facebook, pues tratar de hablar de otro tema, tratar de mejor aprovechar ese tiempo con la familia, si vives con tus amigos, con los amigos, y no dejar que este tema del coronavirus nos gane, nos sobrepase, porque el coronavirus en sí no es el que genera el caos, es nosotros de cómo lo vemos, cómo lo tomamos, lo que repercutirá en nuestra sociedad y en cómo actuamos. Me causa un poco de gracia porque luego tengo un grupo de WhatsApp con mi familia que se toman luego las noticias muy en serio, de verdad, creen que la nota que leyeron es la verdad única, la verdad objetiva, y la defienden a capa y espada como si esa idea hubiera sido de ellas. Entonces eso también ciega su juicio, y cualquier otra información que les llegue no están de acuerdo. Y bueno, ya yo no trato ya de convencer a nadie, pueden creer lo que ellos quieran, a fin de cuentas no es información con la que puedas hacer mucho. La realidad es que estamos en una situación económica un poco delicada, con incertidumbre, sí, pero no podemos hacer la gran cosa. Y bueno, ya para finalizar, te agradezco que hayas llegado hasta aquí al escuchar este episodio. Y de nuevo, sigue las guías sanitarias, las indicaciones de instituciones o grupos de organizaciones de salud. Cuídate mucho y sobre todo eso último, sé consciente de la información que manejas, que consumes y que compartes. Espero te encuentres muy bien, te deseo mucho ánimo y mucha fuerza en donde estés, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Te mando un abrazo, hasta luego.